global. 10 de la mañana con 9 y nosotros estábamos copuchando aquí con Rodrigo Hurtado tras bambalinas porque estamos conversando si es que hemos visto palomas ya puestas en las calles, si es blancas que hemos visto palomas, la franja. en las palometas salen todos con cara de blancas Sí, palomas. mucho ahora. de Vote por mí. blanca. Vote por mí que soy lo que usted necesita. De blanca pocaso. De poca, Harto color, al parecer tiene. Poca blanca paloma. Poca blanca paloma, pero palomas hay ya algunos puntos de la capital, de las diferentes regiones, y bueno, vamos a conversar de todo eso y más con él, Alberto Mayol, académico, sociólogo. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Todo bien, buenos días por acá, buenas tardes allá, ¿cierto? Sí, ya 4:30 por aquí. Hey. 4:10, perdón. Sí, Y no entren. eso nos llama la atención. ¿Ya almorzaste? No, ya no. En general no trato de no viajar los martes, pero últimamente he tenido que ir a Madrid los martes, entonces por eso, y trato de volver temprano, entonces me pillan en el tren. Pero qué bueno que hoy no, porque tenemos harto que conversar en una semana en donde hemos visto un montón de resultados respecto a las encuestas. CADEM y Pulso Ciudadano posicionaron ahí algunas cifras interesantes en CADEM. La cifra del presidente Boric en cuanto a su aprobación se mantuvo, más que nada, pero en Pulso Ciudadano llamó muchísimo la atención la subida de la aprobación del presidente Boric, pero la bajada de la ministra del Interior, Carolina Toá. ¿Cómo se ve esto desde el interior y desde el exterior del gobierno? Bueno, cuando hay fenómenos paradojales, esto debiera significar que se abre la pregunta y significa que no tienes una respuesta. Ahora, la caída de Carolina Toá es una mala noticia para el gobierno, independiente de que el presidente suba. Si el presidente ha logrado demostrar un liderazgo en un momento determinado, pero sus equipos están en un momento difícil, naturalmente eso, la inundación de la sala de máquinas es problemática igual. Naturalmente, si el presidente logra mantener un peso, una capacidad, una resiliencia frente a problemas y logra darle un cierto sostén al gobierno, bueno, eso le confiere tranquilidad. Pero evidentemente la estabilidad de un gobierno depende en gran medida de sus ministros principales y sobre todo el Ministerio del Interior. Y si el Ministerio del Interior sufre una caída muy importante, y la caída se produce justamente porque Carolina Toá trata de defender posición. O sea, lo interesante del problema de Carolina Toá es que ella toma una decisión que es polémica, pero que es interesante. Ella toma la decisión de defender la posición del gobierno respecto a que hay que armonizar los derechos en favor de carabineros y los privilegios legales para efectos de cumplir con sus funciones, en relación a las garantías que tienen que haber, las salvaguardas a favor de la población en general, que no tienen que tener una policía que tenga la costumbre de ocupar las armas a la primera. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, ella lo plantea duramente con el concepto de gatillo fácil, y en el clima que había paga un costo probablemente bastante alto. No sabemos todavía, no está estructurado el escenario como para saber si es una cosa muy definitiva. Probablemente es algo que tenga alguna capacidad de recuperación, pero incluso cuando se recuperan estas cosas, esas heridas quedan pegadas en el tiempo. Entonces, yo tengo la impresión de que estamos frente a un escenario donde el gobierno está descapitalizándose estructuralmente, independiente de lo que pase con Gabriel Boric. A ver, el apoyo presidencial sin una estructura de gobierno confiere a los presidentes en una estructura parecida a una estrella de rock. ¿Entiendes? O sea, el presidente es querido, eso pasa con algunos primeros ministros también, es querido, pero al final resulta que se entiende que es débil. Y se le quiere aunque sea débil, lo que significa que se le quiere no como político, sino que como persona, como líder,
Claro. como famoso, como alguien con algún peso de carisma, pero que no tiene nada que ver con el liderazgo político. La estructura de la política es una estructura, tiene que ser una estructura más o menos rígida, más o menos pesada, donde efectivamente la estructura de los ministerios le confiera estabilidad, organización, orden al funcionamiento. Y hoy día tenemos a la ministra Toá, un pilar fundamental, a la ministra Analía Uriarte, también en problemas. Sí. Como en una posición fantasma, podríamos decir, en este mes que lleva afuera. Exactamente. A Camila Vallejo en uno de los momentos más difíciles desde el punto de vista de su cargo, porque ha estado sometida a un nivel de presión que no se le estaba sometiendo antes. Esto también tiene que ver con una estrategia de la oposición que busca contaminar a nuevos nombres. No quiere que ningún nombre quede en pie, porque tiene la oportunidad de contaminar a todos. Entonces está entrando a tratar de que los problemas que derivaron de las crisis anteriores se puedan extrapolar a las nuevas crisis y puedan quemar también ciertos nombres, porque eso significa menos gente competitiva en el proceso electoral. Eso también es parte del cóctel. Pero a pesar de eso, llama mucho la atención, porque tú mencionas que la ministra Toá podría repuntar, es algo que vemos en estos últimos resultados, estos 17 puntos de caída. Ella podría repuntar, es algo que no queda nada más que hacer que esperar en el tiempo, ver si eso sucede. Pero también dentro de estas preguntas que tienen las encuestas, eso, claro, le afecta a Toá, pero no a la ministra Vallejo, porque dentro de la carrera presidencial la gente sí menciona a Kast, a Carter, a Matei y a Vallejo, pero no a Toá. No, claro que sí, porque evidentemente Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo provienen de de una dimensión distinta del peso político. No tenían gran nivel de relevancia en términos de la pragmática política cotidiana, no tenían gran peso en términos de la capacidad de meter proyectos de ley, aun cuando en los años que estuvieron en el Congreso, en los 8 años, la verdad es que Camila Vallejo fue la única que logró meter un proyecto de gran envergadura, que fue las 40 horas. Sí. Pero ni Giorgio Jackson ni Gabriel Boric lograron meter proyectos de gran tamaño, de gran importancia social. Entonces, hay ese peso, sin embargo, se compensa, esa falta de peso se compensa con un rasgo que la mayor parte del sistema político no tiene, que es que contaban con una cierta legitimidad, una cierta credibilidad que era ya inusual en el sistema, que se le había conferido alguna vez a una Michelle Bachelet, pero que en general no estaba presente en la mayor parte de los nombres. Recordemos que incluso los triunfos de Sebastián Piñera se produjeron considerando otras variables por la población, pero no esas variables. No era la confianza la que producía ese liderazgo. Esa confianza se ha desgastado mucho para Giorgio Jackson. Esa confianza está muy en juego día a día con el cargo de presidente de la República, en el caso de Gabriel Boric. Y Camila Vallejo, en el cargo de vocería, ha logrado sostener ese peso. Ahora, la estructura política para que ella pueda llegar a un peso, por eso las variables de popularidad en el fondo no son suficientes. O sea, la estructura política que te confiere el derecho a llegar a una posición preferente presidencialmente, las condiciones de las apuestas, los momentos en que se toman decisiones, las acciones de tus aliados, de tus enemigos, todo eso es parte del asunto. Si Jasna Proboste hubiese logrado tomar control de la DC antes de la primaria del Frente Amplio, lo más probable es que Jasna Proboste hubiese tenido una altísima probabilidad de poder haber pasado segunda vuelta. Pero Jasna Proboste se demoró y entró después de la primaria y la primaria ya había hecho su trabajo. Entonces, todo esto tiene niveles de complejidad que son distintos. Pero, claro, Camila Vallejo está en una posición expectante. Sin embargo, en la estructura política del gobierno, ella no ha tenido una tarea fácil. No está, en general, aquí los ministros que están en los cargos más políticos no se están sintiendo cómodos, están demasiado sobrecargados de tareas y de decisiones. Eso significa que todo el sistema en general no está siendo capaz de absorber la complejidad que requiere que se absorba.
y eso está llegando a los ministros y está llegando al presidente. Entonces vemos un presidente que tiene que estar muy activo, tenemos un conjunto de ministros que están bajo mucha presión, y eso los desactiva, y eso es cosa de mirar. O sea, han logrado ir aprobando algunos proyectos súper interesantes desde el punto de vista del proyecto político del gobierno, como el proyecto de las 40 horas, como los proyectos de salario mínimo, ahora viene el tema del Sistema Nacional de Cuidado, en fin, van avanzando en ese sentido. Lograron revertir lo que se había hecho en Corfo respecto al Instituto de Tecnologías Limpias. En fin, hay una serie de cosas que uno podría decir, esto fortalece al gobierno, pero si uno mira el escenario político contingente, son triunfos que no han servido de nada, porque la derecha ha decidido que en esos temas no se va a meter, no quiere darle agenda al gobierno, los va a dejar pasar si es que necesario dejarlos pasar, y entonces se concentran en aquellas cosas que al gobierno no le convienen. Y el gobierno no puede lograr hablar de lo que le interesa. Alberto, ¿será que las encuestas también de alguna manera empiezan a desempolvar este problema como que parece ser sistémico, ¿no? Porque en general siempre los presidentes, los grandes ministros en los últimos gobiernos en general salen mal evaluados. O sea, esto de el peor gobierno de la historia es un eslogan que uno de alguna manera ha escuchado en los últimos 3 gobiernos, han sido todos nada que ver. O sea, Bachelet muy distinto a Piñera, Boric ni hablar lo distinto también, pero cuando aparecen las encuestas, al final los resultados son bien parecidos. ¿Qué es lo que les falta al final para ser bien evaluados por la ciudadanía? ¿En dónde están fallando todos los gobiernos? ¿Será que es un problema del sistema o qué? Sí, es completamente sistémico. Le falta una cosa que no tiene nada que ver con la simpatía, que andan buscando por todos lados, que no tiene nada que ver con la proactividad, que nadie puede discutir que los políticos están trabajando mucho, están siendo muy proactivos en ideas buenas, malas, más o menos, pero ideas. Lo que falta es eficacia, y la eficacia falta cuando falta poder, y el poder falta cuando las sociedades entran en problemas de legitimidad, porque cuando tú tienes problemas de legitimidad, todo acto, la política es un sistema de apuestas. Yo estoy en una posición y quiero llegar a otra posición. Esa es la apuesta central de un actor político. Uh-huh. El actor político siempre quiere llegar a otra posición. Son muy pocos los actores políticos que quieren quedarse en la posición en la que están. Quieren llegar a otra posición. Cuando llegas a presidente, quieres entrar en el libro de historia como un presidente magnífico. Sí. Si lo lograste, quieres ser un actor de nivel global. Y volver a hacerlo muchas veces. O volver a hacerlo. Entonces, esto siempre es así. Se puede llamar para algunas personas ambición, pero en realidad es que los sistemas de poder no son estables. Como no son estables, o tú insistes en poder ir avanzando a una nueva apuesta, o el sistema te come. Tú te quedas quieto, ¿ya? Y es como un torneo de alta competencia. No porque seas un mejor equipo en una cancha de fútbol, tú vas a poder salir a jugar al toque y sin correr. Eso no existe. No tienen una diferencia de peso tan grande como para poder ganarle a cualquiera así. Entonces, el sistema es muy demandante y está muy complejo. Cuando tú tienes problemas de legitimidad, tus jugadas, tus apuestas, esos actos de movimiento, se transforman en sabanitas cortas. Siempre la política te genera muchas sabanitas cortas. O sea, la parte que tapaste se desvistió la otra. Bueno, esa situación se produce de manera muy radical cuando hay problemas de legitimidad. Y se produce por tiempo muy prolongado. No logras tapar todo a tiempo y por tanto entonces estás permanentemente cargando con costos. Y el sistema empieza a llenarse de costos. Y entonces la disputa política no es quién hace más goles, sino quién ayuda a que al otro le entren más goles. Y entonces se torna un escenario tóxico, donde todos luchan para que el otro le vaya mal. Y ese escenario tóxico minimiza las probabilidades de acuerdo incluso entre actores cercanos. Entonces vemos aumento de los niveles de conflicto, el poder se achica, por tanto el territorio en disputa se achica, y entonces cuando el territorio se achica y el territorio en disputa se achica, a ver, por decirlo en simple, supongamos que usted en su casa y su familia son herederos de 20 centenas de estas cosas de novela, así como que les llega una herencia, ¿ya? Fantástico. Y se tienen que repartir 50 millones de dólares, una cifra espectacular. Bueno, no va a haber mucho problema, no va a faltar alguno que sea medio estúpido, que quiera ganar aún más todavía, pero en general alcanza para todo.
cuando llega una herencia intempestiva, pero resulta que la cifra es bastante más modesta, pero sigue siendo interesante, ¿ya? Digamos, son 50 millones de pesos, ¿ya? Entonces están 4 herederos. Bueno, resulta que ahí vienen los dimes y diretes, ¿ah? A ver si, pero es que si firma, pero no sé qué cosa, pero entonces empiezan los detalles, la ingeniería de detalle, porque finalmente el botín es más pequeño. En la política pasa lo mismo, cuando el sistema está muy lleno de poder, todos viven tranquilos. Pero cuando el sistema está con muy poco poder, entonces el conflicto arrecia, porque tú tienes que tomar la parte preferente. La estructura de poder es tan chiquita que quieres estar en la zona que hace calor y no en la zona que hace frío. Y por tanto, entonces, es una guerra constante entre los actores. Y eso es lo que estamos viendo, que finalmente al gobierno le cuesta mucho estructurarse, porque al interior hay mucha batalla interna. Sí, totalmente. Dentro de esa guerra política constante, inevitable que tú mencionas, Alberto, nos quedan 5 minutitos, pero estamos viendo eso también muy, muy palpable, lo que mencionábamos en el principio, respecto a la franja, respecto a las palomas que ya empiezan a apoderarse de diferentes lugares de la capital, por sobre todo nosotros lo hemos visto aquí, me imagino que también en regiones. ¿Cómo has visto la franja? ¿Has visto últimamente y cómo la observas? Lo que pasa es que esta es una elección cuyo único interés es las oportunidades de interpretación que va a conferir al día siguiente. Y por supuesto eso va a depender mucho de 2 factores. Uno, de que si hay datos contundentes en una dirección o en otra, supongamos que la diferencia entre los sectores de derecha y los sectores de izquierda es una diferencia relativamente discreta, que tal vez se impone la derecha, pero no hay una diferencia muy grande, o van empatados, qué sé yo. Bueno, eso le va a quitar posibilidades de un uso para ciertos sectores posteriores. Si la cantidad de votantes fue una cantidad más o menos normal, y hubo una abstención más o menos importante, pero nada del otro mundo, entonces tampoco va a ser mucha noticia, y si va a ser relevante la elección, los resultados tal como son. Pero si hay mucha abstención, podría ser que da lo mismo el resultado, ¿no? Porque sencillamente el gran fenómeno sería el hecho de la abstención. Claro. Y si hay mucha abstención, pero se impone y el gobierno salva los muebles, entonces cambia mucho el panorama. Entonces el día después es la clave, y por desgracia esto además depende mucho no solamente de los hechos, sino que también depende de la capacidad de mediatización de ciertas verdades, de las interpretaciones, que los políticos se dedican mucho a eso, a construir una realidad por encima de la realidad de los votos, que permita decir que todos ganaron y todo este tipo de cosas. Entonces, va a ser lo único interesante. En este momento lo que estamos viendo es un escenario bastante obvio de lo que venía. O sea, venimos de un escenario donde la épica se convirtió en decadencia. Eso fue la Convención Constitucional. Y en este momento entonces estamos en una situación en la cual venimos de la decadencia, y por tanto el escenario es decadente, y hay una probabilidad bajísima, yo diría 0, de que esto se convierta en épica. Por tanto, tenemos una elección literalmente no solo aburrida, sino triste. Y triste tiene 2 versiones. La versión de estar subsumidos en una emoción impropia, o sea, el patetismo, o la posibilidad de que sea simplemente una tristeza honesta y clara. Lo segundo no va a ser, lo más probable es que sigamos en la primera ruta, que es donde hemos entrado. Por tanto, esto va a ser una cosa media penosa, cuyo mejor escenario es que a nadie le importe mucho más que aprobar una constitución para que salgamos del tema y termine en eso. Esa es la verdad. Y es algo que ya estamos palpando, porque yo te lo llevaba a la práctica, entre comillas, con la franja, que quizás nosotros desde los medios como que lo conversamos más, pero en la realidad, cuánta gente ve la franja y cuántos realmente se interesan por lo que está comunicando la franja. Yo creo que
cada día menos, o sea, cada elección mucho menos, pero también quizás toma algunos puntos los primeros días y ya después hasta uno mismo deja de verla. Sí, ahora la franja por defecto está puesta ahí, entonces técnicamente hay un nivel de sintonía, salvo que se apague la tele, digamos, que existe. Claro. ¿no? Pero cuando tú no tienes un mensaje, cuando tú tienes esta cosa que es como un conjunto de imágenes inconexas, a lo mismo que la veas, porque en realidad no hay un mensaje político, si ese es el problema. Claro. Uh-huh. Las franjas son un desperdicio total, un desperdicio narrativo. Tienes ahí varios segundos para contar una historia, para dar un plan, para contar alguna cosa, para articular a tus candidatos, pero todos quieren una foto, la imagen, entonces... Sí, pero de todas maneras, ¿no sientes que hay algunas mejores que otras en esta ocasión? Porque eso ha sido el comentario igual de un montón de críticos, que hay algunas particularmente que han llamado muchísimo la atención, en comparación a otras que como que tienen mucho más ese relato típico de todas las elecciones. No, sí, lo que pasa es que yo tengo la impresión de que a ver, las franjas tienen varias características diferentes. Tú puedes querer construir tu base de proyecto o quieres construir votos, ¿no? Entonces son relatos distintos, son relatos diferentes. Esto de ir a construir votos, eventualmente puede ser muy riesgoso en una elección tan disgregada. Estamos hablando de muchísimas candidaturas, estamos hablando de muchos candidatos que son desconocidos, y los que son conocidos vienen más bien de capa caída. O sea, no es difícil jugar ese juego de la oferta de supermercado, que en la góndola hay un par de nombres distintos y usted puede elegir el que le parece. Sí. Eso no tiene sentido en esta elección. Yo creo que se pierde una oportunidad de establecer lineamientos donde la gente diga, esto es aburrido, pero se nota que es importante. Coincido yo con Alberto Mayol, me parece. Sí, eso se percibe igual, claro. Hay alguna, hay franjas. Supermercado esta cuestión. Sí, pero hay franjas que muestran mucho más a cada uno de los candidatos o rostros en general, que se la juegan más por eso, y otros que fortalecen más el discurso y algo que se nota que es más a la larga. Entonces, es por diferente la estrategia. Y eso sería interesante, que tenga un sentido más vinculado al tema constitucional y que en el fondo los chilenos estaban pidiendo expertos por algo, porque sentían que la discusión no había sido una discusión profunda, independiente de que tú no supieras mucho de derecho constitucional, era más o menos notorio. Entonces están pidiendo un poquito de garbo, ¿no? Y creo que es lo que no se les ha dado, porque hay una obsesión desde hace muchas décadas de estar ahí como ser simpático, caer bien. Entonces la diferencia entre ser presentador de televisión o ser político tiende a cero. Uh-huh. Y obviamente no debiera ser así la forma de relación con la ciudadanía. Yo creo que muchas veces la ciudadanía está esperando que aparezca gente que esté con un discurso más político y que eventualmente plantee alguna cosa que pueda ser interesante. Sí, hay poco discurso y es cosa verlo en la calle, pues, porque la franja en la televisión es una cosa, pero también cuando uno ve estas palometas en la calle, al final es lo mismo de siempre, es una cara, así como pon tu cara más confiable posible y ahí está, digo tu nombre y a votar. En el fondo hay poco contenido, en realidad como que... Falta ese discurso político que dice, no hay discurso, Alberto. Sí, total. Tienes mucha razón, estamos de acuerdo contigo en eso, y bueno, vamos a seguir conversando hasta que sean las votaciones y se mantenga todo esto. Alberto, gracias por estar con nosotros. Que estés muy bien. Gracias, que estés muy bien. Gracias, Alberto. Como todos los martes, Alberto Mayol, sociólogo, académico, analista político, junto a nosotros aquí en la Aldea Global. Vamos a hacer un breve alto, tenemos muchos más temas que comentar contigo, así que quédate aquí en la 92.9 y nos puedes ver también en nuestro canal de YouTube Radio La Clave. Vamos y volvamos. Quédate con nosotros. En minutos vuelve Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado en Aldea Global 92.9. La Clave me escucha.